Iba rumbo al tribunal por el divorcio de mi hijo con su esposa cazafortunas. Al subir al auto, un pequeño sin techo corrió hacia mí y gritó: «Señora, no encienda el coche, su nuera hizo algo terrible». Me quedé paralizada. En el momento en que llegué al tribunal sana y salva, la arribista se puso pálida. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Soy Estela, tengo 61 años y nunca pensé que a mi edad estaría manejando hacia un tribunal para presenciar el divorcio de mi hijo Marcus. El reloj del tablero marcaba las 8:45 de la mañana cuando estacioné frente al juzgado del condado. Mis manos temblaban ligeramente mientras apagaba el motor. No era por los nervios del juicio, sino por la rabia que había estado cargando durante meses. Kiara había destruido a mi hijo, destruido. En los 3 años que llevaban casados, había visto cómo Marcus se transformó de un hombre seguro y exitoso en una sombra de sí mismo. Al principio pensé que era normal, los ajustes del matrimonio, pero pronto me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Marcus había cambiado tanto que ya no parecía mi hijo. Antes era el gerente de ventas más exitoso de su empresa, siempre lleno de energía, siempre con una sonrisa. Pero desde que se casó con Kiara, comenzó a verse pálido, cansado, como si estuviera enfermo todo el tiempo. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo me decía que estaba estresado en el trabajo. Lo peor era que Kiara había conseguido alejar a Marcus de mí. Antes hablábamos todos los días, cenábamos juntos los domingos, éramos muy unidos desde que su padre murió hace 10 años. Pero ella siempre tenía una excusa para que no me visitara. Marcus necesita descansar, tiene migraña otra vez. El doctor dice que debe evitar el estrés. Era como si hubiera construido una pared entre nosotros. Tomé mis llaves y mi bolso, respiré profundo y salí del auto. El aire matutino estaba fresco y el cielo tenía esa claridad que solo se ve temprano en la mañana. Mientras caminaba hacia la entrada del tribunal, pensaba en todas las veces que traté de advertirle a Marcus sobre Kiara, pero él siempre la defendía. «Mamá, ella me ama. Solo estás celosa porque ya no soy solo tuyo». Esas palabras me habían dolido más de lo que podía admitir. No era celos lo que sentía, era instinto maternal. Había algo en Kiara que me ponía los nervios de punta desde el primer día que la conocí. La forma en que sus ojos se enfriaban cuando pensaba que nadie la estaba mirando, cómo cambiaba su tono de voz cuando hablaba conmigo versus cuando hablaba con Marcus. Estaba a punto de abrir la puerta del auto para tomar mi cartera cuando escuché una voz desesperada detrás de mí. «Señora, señora, espere». Me di vuelta y vi a un niño corriendo hacia mí. No podía tener más de 11 o 12 años, vestido con ropa sucia y demasiado grande para él. Sus zapatos deportivos estaban gastados y tenía el cabello despeinado. Era obvio que vivía en la calle. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté, sintiendo inmediatamente compasión por él. El niño llegó hasta donde estaba, jadeando por haber corrido. Sus ojos estaban llenos de una urgencia que me asustó. «No encienda el carro, no lo encienda», gritó, agarrando mi brazo con sus pequeñas manos. «Su nuera hizo algo terrible». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «Su nuera, la señora rubia que siempre anda en el carro rojo. La vi anoche cerca de su auto. Hizo algo debajo, en las ruedas. No sé qué, pero parecía muy nerviosa, mirando para todos lados como si fuera a hacer algo malo». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Estás seguro? ¿Cómo sabes quién es mi nuera?». «La he visto antes, señora. Vivo en la calle de atrás de su casa a veces. La he visto tratarlo mal a su hijo cuando creen que nadie los ve. Él se ve muy enfermo últimamente, ¿verdad?». Las palabras del niño me golpearon como un puño en el estómago. Alguien más había notado el cambio en Marcus. Alguien más había visto lo que yo había estado viendo. «¿Qué viste exactamente?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella estaba agachada junto a su carro como a las 2 de la mañana. Tenía una linterna pequeña y algo en las manos, como herramientas. Cuando terminó, se fue corriendo hacia su auto.
Yo me escondí detrás de un árbol, pero la vi todo el tiempo. Miré hacia mi auto, ese Honda Civic azul que había tenido por 5 años sin ningún problema. De repente me parecía una trampa mortal. Mis manos comenzaron a temblar mientras buscaba mi teléfono en el bolso. «¿Cómo te llamas, hijo?», le pregunté mientras marcaba el número de emergencias. «Dani», respondió, todavía agarrando mi brazo como si quisiera asegurar que no me fuera a subir al auto. «Dani, ¿por qué me estás ayudando? No me conoces». El niño bajó la mirada por un momento y cuando la levantó había lágrimas en sus ojos. «Porque usted siempre me sonríe cuando me ve en la calle. Otros adultos me ignoran o me gritan que me vaya, pero usted siempre es amable. Además, nadie merece que le hagan daño, especialmente una señora mayor como usted». Antes de que pudiera responder, la operadora de emergencias contestó. «¿Emergencias? ¿Cuál es su emergencia?» «Creo que alguien saboteó mi auto. Estoy en el estacionamiento del Tribunal del Condado y un testigo vio a alguien manipular mi vehículo durante la noche». Mientras esperábamos a la policía, Dani me contó más detalles. Había estado viviendo en las calles por casi 1 año desde que su abuela murió. Conocía mi vecindario porque a veces buscaba comida en los contenedores de basura cercanos. Había visto a Kiara varias veces gritándole a Marcus en el garaje cuando pensaban que nadie podía verlos. «Su hijo se ve muy enfermo, señora, como mi abuela antes de morir, muy pálido, caminando despacio, como si le doliera todo el cuerpo». Esas palabras me partieron el corazón porque confirmaban mis peores temores. Marcus no solo estaba siendo maltratado emocionalmente, había algo más, algo mucho peor. Cuando llegó la policía y revisaron mi auto, encontraron que los cables de los frenos habían sido cortados parcialmente, suficiente para que funcionaran al inicio, pero que fallarían completamente después de unas cuadras, especialmente al bajar la colina que llevaba al tribunal. El oficial me explicó que si hubiera manejado ese auto esa mañana, probablemente habría tenido un accidente fatal. Mientras llenaba el reporte policial, no podía dejar de pensar en las palabras de Dani. Kiara había tratado de matarme. No era paranoia, no eran imaginaciones de una suegra celosa. Era real, y ahora tenía que llegar a ese tribunal y actuar como si no supiera nada. Pero había algo más en todo esto. Algo que Dani había mencionado sobre ver a Marcus enfermo. Si Kiara era capaz de intentar matarme, ¿qué le estaba haciendo a mi hijo? Tomé un taxi al tribunal, con Dani sentado a mi lado. No podía dejarlo solo después de que me había salvado la vida. Así que le compré desayuno y le dije que se quedara cerca. Algo me decía que antes de que terminara este día, iba a necesitar toda la ayuda posible. Cuando llegamos al tribunal, vi el auto rojo de Kiara en el estacionamiento. Ella estaba parada junto a la entrada, revisando su teléfono constantemente y mirando hacia la calle como si estuviera esperando algo. Cuando me vio llegar en taxi en lugar de en mi auto, la expresión de su cara cambió completamente. Por primera vez en 3 años, Kiara se veía asustada. Cuando entré al tribunal, Kiara ya no pudo disimular su nerviosismo. La vi secándose las palmas de las manos en su falda cada pocos minutos, y sus ojos seguían dirigiéndose hacia la entrada, como si esperara escuchar sirenas o noticias de un accidente. Era obvio que mi llegada en taxi la había descompuesto completamente. Me senté en la segunda fila, directamente detrás de donde Marcus estaba sentado con su abogado. Mi hijo se veía terrible. Había perdido al menos 20 libras desde la última vez que lo vi hace un mes. Y su piel tenía un tono grisáceo que me recordaba las palabras de Dani sobre su abuela antes de morir. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba unos documentos, y noté que tenía que entrecruzar los ojos para leer, como si tuviera problemas de visión. Cuando se volteó para saludarme, el shock en su cara fue evidente. «Mamá, pensé que no ibas a venir. Kiara dijo que habías llamado para cancelar». «Jamás dije eso», respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. «Sabes que estaría aquí para apoyarte, sin importar lo que pase». Vi cómo Marcus frunció el ceño, confundido. Se volteó para mirar a Kiara, que estaba sentada al otro lado del pasillo con su propio abogado. Ella nos estaba observando con una expresión que no había visto antes.
No era la máscara dulce que siempre usaba conmigo, ni siquiera la frialdad calculada que a veces se le escapaba. Era algo más primitivo, más peligroso. Era pánico. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El honorable Robert Martínez era un hombre mayor, de unos 60 años, con una reputación de ser justo pero estricto. Había investigado sobre él después de que Marcus me contó sobre el divorcio y todo lo que había leído me tranquilizaba. No era el tipo de juez que se dejaría manipular fácilmente. «Buenos días», dijo el juez mientras se acomodaba en su silla. «Estamos aquí para el caso de Hernández versus Hernández. ¿Están listos los abogados?» El abogado de Marcus, un hombre mayor llamado señor Rodríguez, se levantó primero. Era un abogado de familia con 40 años de experiencia que había sido recomendado por un amigo. «Sí, su señoría, estamos listos». El abogado de Kiara, una mujer joven vestida con un traje caro, también se levantó. «Listos, su señoría». Durante la siguiente hora, escuché mientras el abogado de Kiara presentaba su caso. Según ella, Marcus era un esposo abusivo que la había maltratado emocionalmente durante todo su matrimonio. Afirmaba que él controlaba todas las finanzas, que le impedía ver a sus amigos y familia, y que había amenazado con hacerle daño si trataba de dejarlo. Mientras hablaba su abogada, observé a Kiara cuidadosamente. Cada vez que mencionaban abuso emocional, Kiara se llevaba la mano al pecho y miraba hacia abajo como si estuviera recordando momentos dolorosos. Pero yo conocía a mi hijo. Marcus era muchas cosas, pero nunca había sido violento o controlador. De hecho, siempre había sido demasiado confiado, demasiado dispuesto a dar el beneficio de la duda. Lo que más me llamó la atención fueron las inconsistencias en las alegaciones de Kiara. Primero dijo que Marcus la había aislado de su familia, pero luego mencionó que su hermana había estado viviendo con ellos durante 6 meses el año pasado. Dijo que él controlaba todo el dinero, pero luego admitió que ella tenía su propia cuenta bancaria y tarjetas de crédito. Cuando llegó el turno del señor Rodríguez de presentar el caso de Marcus, las cosas se pusieron interesantes. «Su señoría», comenzó. «Mi cliente no solo niega todas estas alegaciones, sino que tenemos evidencia de que la señora Hernández ha estado manipulando esta situación desde el principio. Tenemos documentos bancarios que muestran transferencias sospechosas, testimonios de vecinos y evidencia médica que sugiere que mi cliente ha sido víctima de abuso, no el perpetrador». Vi cómo Kiara se tensó en su asiento. Su abogada se inclinó para susurrarle algo al oído, pero Kiara la alejó bruscamente. «Además», continuó el señor Rodríguez, «tenemos razones para creer que la señora Hernández ha estado administrando sustancias a mi cliente sin su conocimiento, lo que explicaría su deterioro de salud durante los últimos 2 años». El corazón se me aceleró. Sustancias. Dani había estado en lo correcto cuando dijo que Marcus se veía como su abuela antes de morir. Kiara lo había estado envenenando. «Eso es ridículo», gritó Kiara, poniéndose de pie súbitamente. «Él está inventando todo esto porque no puede aceptar que soy más inteligente que él». Su abogada trató de hacerla sentar, pero Kiara estaba claramente perdiendo el control. «Su señoría, mi cliente está obviamente alterada por estas acusaciones falsas», dijo la abogada, pero incluso ella parecía sorprendida por la reacción de Kiara. El juez golpeó su martillo. «Señora Hernández, siéntese inmediatamente o la haré remover de mi sala». Kiara se sentó, pero pude ver que estaba temblando. No de miedo o tristeza, sino de rabia. Era como si la máscara que había estado usando durante años finalmente se estuviera resquebrajando. Durante el receso, me acerqué a Marcus en el pasillo. «Hijo, ¿cómo te sientes realmente? Y no me digas que bien, porque puedo ver que estás enfermo». Marcus se apoyó contra la pared, como si necesitara soporte para mantenerse de pie. «No sé qué me pasa, mamá. Los doctores dicen que podría ser estrés, pero me siento como si estuviera envenenado. Dolor de cabeza constante, náuseas, problemas de memoria. Kiara dice que es porque trabajo demasiado». «¿Cuándo empezaron estos síntomas?», le pregunté,
aunque ya sospechaba la respuesta. Hace como 2 años. Al principio pensé que era la edad, pero cada vez ha empeorado, especialmente después de las comidas que Kiara prepara. Se detuvo y me miró con una expresión de confusión. ¿Por qué preguntas eso? Antes de que pudiera responder, vi a Kiara caminando hacia nosotros. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me hizo estremecer. Cuando llegó hasta donde estábamos, ignoró completamente a Marcus y se dirigió directamente a mí. «Estela», dijo, su voz tan dulce como siempre. Pero había algo diferente en sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que habías decidido no venir después de nuestro teléfono de ayer». «Nunca hablamos ayer», respondí firmemente. Kiara sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Oh, debe ser mi confusión. Últimamente tengo tantas cosas en la cabeza. Por cierto, ¿cómo llegaste? No vi tu auto en el estacionamiento». Era una pregunta aparentemente inocente, pero la forma en que la hizo me confirmó que había estado esperando que yo no llegara. Había estado esperando noticias de mi muerte. «Decidí tomar un taxi», respondí, observando cuidadosamente su reacción. Por una fracción de segundo vi algo pasar por su cara. Era una mezcla de frustración y cálculo, como si estuviera reformulando rápidamente un plan que había salido mal. «Qué inteligente», dijo finalmente. «Con todo el tráfico de la mañana, probablemente fue más rápido». Pero yo había visto la verdad en sus ojos. Kiara sabía exactamente por qué había tomado un taxi, y sabía que su plan había fallado. Cuando regresamos a la sala, noté que Kiara seguía mirando su teléfono. Cada pocos minutos escribía mensajes rápidos y luego borraba lo que había escrito sin enviar nada. Sus manos temblaban ligeramente y seguía secándose el sudor de la frente a pesar de que la sala estaba fría. El señor Rodríguez se acercó al estrado para su siguiente argumento. «Su señoría, me gustaría presentar evidencia médica que demuestra que mi cliente ha estado siendo envenenado sistemáticamente durante los últimos 2 años». Kiara se puso completamente pálida. Su abogada se veía genuinamente sorprendida, como si esta fuera la primera vez que escuchaba esta acusación. «Tenemos análisis de sangre que muestran niveles tóxicos de varios medicamentos que mi cliente nunca ha tomado conscientemente. También tenemos el testimonio de un farmacéutico que confirma que la señora Hernández ha estado comprando estos medicamentos usando recetas falsificadas». El juez frunció el ceño. «Estas son acusaciones muy serias, consejero. Espero que tenga evidencia sólida para respaldarlas». «La tengo, su señoría, y también tengo algo más». Fue en ese momento que me di cuenta de que este juicio iba a revelar secretos mucho más oscuros de los que había imaginado. «Su señoría», continuó el señor Rodríguez, «tengo aquí el testimonio de Dani Morales, un menor de 12 años que ha sido testigo presencial de los abusos que mi cliente ha sufrido durante los últimos 2 años». Mi corazón se detuvo. Dani. El niño que me había salvado la vida esa mañana ahora iba a testificar en favor de Marcus. Miré hacia atrás y lo vi sentado en la última fila, vestido con ropa limpia que obviamente alguien le había conseguido esa mañana. Sus ojos estaban fijos en Kiara con una determinación que me sorprendió en alguien tan joven. Kiara se puso completamente rígida. Su respiración se volvió rápida y superficial, y vi cómo sus manos se aferraron a los brazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su abogada le susurró algo al oído, pero Kiara la ignoró completamente. Estaba demasiado concentrada observando a Dani. «Señor Morales», dijo el juez cuando Dani se acercó al estrado, «¿entiendes que debes decir la verdad bajo juramento?» «Sí, señor», respondió Dani con una voz clara y fuerte que contrastaba con su pequeño tamaño. El señor Rodríguez se acercó al estrado. «Dani, ¿puedes decirnos dónde vives?» «En la calle, señor. He estado viviendo en diferentes lugares desde que mi abuela murió hace 1 año y medio. A veces duermo en el parque cerca de la casa del señor Marcus». «¿Y has visto algo inusual en esa casa?» Dani asintió vigorosamente. «Sí, señor. He visto a la señora Kiara hacer cosas muy malas al señor Marcus». Kiara se puso de pie bruscamente. «¡Esto es ridículo! Van a creerle a un niño de la calle que probablemente está mintiendo por dinero». El juez golpeó su martillo con fuerza.
Señora Hernández, si vuelve a interrumpir, la haré remover de mi sala. Siéntese inmediatamente. Kiara se sentó, pero pude ver que estaba perdiendo completamente el control. Su cara estaba roja de rabia, y sus manos temblaban visiblemente. «Continúa, Dani», dijo el señor Rodríguez suavemente. «He visto a la señora Kiara poner cosas en la comida del señor Marcus, píldoras que aplastaba y mezclaba en sus bebidas cuando él no estaba mirando. Lo he visto muchas veces durante la noche cuando busco comida en los contenedores de basura de su vecindario». Marcus se volteó para mirarme y vi en sus ojos la realización de lo que había estado pasando. Su cara se puso pálida y tuvo que agarrarse de la mesa para mantenerse estable. «¿Qué más has visto, Dani?», preguntó el abogado. «La he visto gritarle al señor Marcus cuando él se siente mal. Le dice que es un bebé, que se está inventando la enfermedad. Una vez lo vi caerse en el garaje porque estaba muy mareado, y ella solo se rió y le dijo que se levantara». Las palabras de Dani me partieron el corazón. Mi hijo había estado sufriendo todo este tiempo, y yo no había podido protegerlo. «También», continuó Dani, «anoche vi a la señora Kiara hacer algo al auto de la señora Estela. Estaba cortando algo debajo del auto con herramientas. Cuando terminó, se fue corriendo a su casa». El juez se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que viste a la señora Hernández sabotear un vehículo?» «Sí, señor. Por eso corrí esta mañana para avisar a la señora Estela. No quería que tuviera un accidente». Kiara estaba ahora respirando tan rápido que parecía que iba a hiperventilarse. Su abogada trató de calmarla, pero Kiara la apartó violentamente. «¿Hay algo más que quieras decirnos, Dani?», preguntó el señor Rodríguez. Dani miró directamente a Kiara antes de responder. «Sí, señor. La señora Kiara mató a mi mamá». El silencio en la sala fue ensordecedor. Incluso el juez se quedó sin palabras por unos segundos. «¿Puedes explicar eso, Dani?», preguntó el abogado suavemente. Dani respiró profundo antes de continuar. «Mi mamá se llamaba Rosa Morales. Trabajaba limpiando casas y hace 3 años empezó a trabajar para la señora Kiara. Al principio todo estaba bien, pero después mi mamá empezó a notar cosas raras». Kiara había dejado de respirar pesadamente. Ahora estaba completamente inmóvil, como una estatua, pero sus ojos estaban llenos de pánico puro. «Mi mamá me contó que había visto a la señora Kiara poniendo cosas en la comida del señor Marcus. Cuando mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, la señora Kiara le dijo que eran vitaminas. Pero mi mamá no le creyó porque el señor Marcus se estaba poniendo cada vez más enfermo». Marcus estaba ahora llorando silenciosamente. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando y la imagen que formaban era horrífica. «Mi mamá decidió tomar fotos como evidencia», continuó Dani, «pero la señora Kiara la descubrió. Esa noche mi mamá no regresó a casa. La policía dijo que había tenido un accidente automovilístico, que había perdido el control del auto y se estrelló contra un árbol». Dani se limpió las lágrimas de los ojos antes de continuar. «Pero yo sé que no fue un accidente. Mi mamá era muy buena manejando. Había manejado ese mismo camino miles de veces. Y además, el día antes del accidente, vi a la señora Kiara cerca del auto de mi mamá muy temprano en la mañana». Kiara finalmente explotó. «Esto es una mentira. Todo esto es una mentira», gritó, poniéndose de pie y señalando a Dani. «Ese niño está inventando todo esto. Su madre era una drogadicta que se estrelló porque estaba drogada». «Señora Hernández», rugió el juez, «contrólese inmediatamente». Pero Kiara había perdido completamente la razón. «No voy a permitir que este niño sucio arruine mi vida con sus mentiras. Yo nunca maté a nadie. Su madre era una criada estúpida que no sabía cuándo cerrar la boca». El silencio que siguió fue como el silencio después de una explosión. Kiara se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Sus propias palabras la habían condenado. «¿Cómo sabías que la madre de Dani había visto algo que la hizo no saber cuándo cerrar la boca si no tenías nada que ocultar?», preguntó el señor Rodríguez calmadamente. Kiara abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Su abogada tenía la cabeza entre las manos, obviamente sabiendo que el caso estaba perdido.
El juez golpeó su martillo. Voy a llamar un receso de 2 horas. Señora Hernández, le sugiero encarecidamente que use este tiempo para hablar honestamente con su abogada sobre lo que acaba de pasar aquí. Mientras la sala se vaciaba, Marcus se acercó a mí. Estaba llorando y temblando. Mamá, lo siento mucho. Todo este tiempo pensé que estaba siendo paranoica, pero ella realmente me estaba envenenando. Podría haber muerto. Lo abracé fuerte, sintiendo que finalmente tenía a mi hijo de vuelta. Lo importante es que ahora sabemos la verdad, hijo. Dani se acercó a nosotros tímidamente. Señora Estela, ¿cree que ahora van a investigar lo que realmente le pasó a mi mamá? Miré a este niño valiente que había arriesgado todo para salvarme y para buscar justicia por su madre. Dani, te prometo que vamos a hacer todo lo posible para que tu mamá tenga la justicia que merece. Pero mientras decía esas palabras, vi a Kiara salir de la sala con su abogada. Incluso derrotada, había algo en sus ojos que me hizo saber que esto no había terminado. Una mujer capaz de envenenar a su esposo y matar a una testigo no se rendiría tan fácilmente. Durante el receso, el señor Rodríguez nos explicó lo que probablemente pasaría a continuación. Con la confesión involuntaria de Kiara y el testimonio de Dani, el divorcio es lo de menos. La policía va a querer interrogarla sobre el asesinato de Rosa Morales y la tentativa de asesinato contra ti, Estela. Efectivamente, cuando regresamos a la sala después del receso, había 2 detectives esperando. Kiara entró pálida como un fantasma, claramente sabiendo lo que la esperaba. Su abogada se acercó al juez. Su señoría, mi clienta quiere hacer una declaración. El juez asintió. Señora Hernández, tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Está segura de que quiere hablar? Kiara se puso de pie lentamente. Cuando habló, su voz era completamente diferente. Ya no era la voz dulce y manipuladora que había usado durante años. Era fría, calculada, sin emociones. Sí, quiero hablar, porque estoy cansada de fingir. Lo que siguió a continuación nos dejó a todos en shock. Kiara confesó no solo los envenenamientos y el sabotaje, sino también detalles sobre cómo había planeado todo desde el principio. Cómo había elegido a Marcus específicamente porque tenía dinero y una madre que podría ser un obstáculo. Cómo había matado a Rosa cuando se volvió una amenaza. Pero lo más escalofriante fue cuando admitió que había disfrutado viendo a Marcus deteriorarse lentamente. Era como un experimento, dijo con una sonrisa fría. Ver cuánto tiempo podría mantenerlo vivo pero enfermo. Ver si podía hacerlo tan dependiente de mí que nunca me dejaría sin importar lo que le hiciera. Cuando terminó su confesión, Kiara fue arrestada inmediatamente. Mientras se la llevaban esposada, se volteó para mirarme una última vez. Esto no ha terminado, Estela, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Tú y ese niño van a pagar por arruinar mi vida. Pero por primera vez en años, no sentí miedo cuando Kiara me amenazó. Porque finalmente tenía algo que ella nunca había tenido, la verdad de mi lado. 3 días después del juicio, estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Marcus estaba arriba descansando, finalmente comenzando a recuperarse después de que los doctores le habían hecho un lavado completo de su sistema para eliminar todas las toxinas que Kiara había estado administrándole durante años. Dani estaba sentado en mi mesa, comiendo panqueques. Había decidido que se quedaría conmigo hasta que pudiéramos arreglar una situación más permanente para él. Ver a este niño valiente comer con apetito me llenaba el corazón de una forma que no había sentido en años. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. Era Kiara. De alguna manera, había conseguido salir bajo fianza y estaba parada en mi porche con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía un abrigo largo y negro y tenía las manos escondidas en los bolsillos. «Hola, Estela», dijo con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. «¿Podemos hablar?» «¿No tienes nada que hacer aquí?», respondí, manteniendo mi mano en la puerta, lista para cerrarla. «Hay una orden de restricción contra ti». «Oh, eso», se rió, pero no había humor en su risa. «Las órdenes de restricción son solo papel, querida,
y tenemos asuntos pendientes que resolver. No tenemos nada que resolver. Ya confesaste todo en el tribunal. Los ojos de Kiara se endurecieron. Confesé bajo presión, pero ahora he tenido tiempo para pensar y me di cuenta de que cometí un error que voy a corregir. Traté de cerrar la puerta, pero Kiara puso su pie para bloquearla. No seas maleducada, Estela. Solo quiero tener una conversación civilizada contigo. Señora Estela, ¿quién es? Escuché la voz de Dani detrás de mí. Los ojos de Kiara se fijaron en Dani como los de un depredador que ha encontrado a su presa. Ah, el pequeño mentiroso. Perfecto. Quería hablar con él también. En ese momento supe que Kiara no había venido solo a hablar. Había venido a terminar lo que había empezado. Mi mano se movió instintivamente hacia el teléfono en mi bolsillo, pero Kiara notó el movimiento. No lo haría si fuera tú, dijo, sacando una mano del bolsillo. En ella tenía una pistola pequeña. Solo quiero que tengamos una conversación honesta, los tres. Dani se acercó y se paró a mi lado. Para mi sorpresa, no parecía asustado. Sus ojos estaban fijos en Kiara con la misma determinación que había mostrado en el tribunal. ¿Qué quieres?, le pregunté a Kiara, tratando de mantener mi voz estable. Quiero que ustedes dos retiren sus testimonios. Quiero que admitan que mintieron sobre mí. Y quiero que Dani diga que se inventó toda esa historia sobre su madre. Nunca voy a hacer eso, dijo Dani firmemente. Usted mató a mi mamá. Kiara se rió, pero era una risa completamente sin cordura. Tu preciosa mamita era una entrometida que no sabía cuándo parar, al igual que tú. ¿Por qué, Kiara?, le pregunté. ¿Por qué hiciste todo esto? Marcus te amaba. Te habría dado cualquier cosa que quisieras. La expresión de Kiara cambió, y por un momento vi algo que podría haber sido dolor real. ¿Amor? ¿Tú crees que eso era amor? Marcus me veía como un trofeo, algo bonito para mostrar. Nunca me vio realmente. Eso no justifica lo que hiciste. No necesito justificación, gritó, su máscara de cordura resbalándose completamente. Yo tenía poder sobre él, tenía control, y ustedes me lo quitaron. Fue en ese momento que me di cuenta de que Kiara no era solo malvada, estaba completamente loca. Años de manipulación y control habían sido su forma de sentirse viva, y ahora que había perdido eso, no tenía nada. Kiara, dije suavemente, tratando de razonar con ella. Todavía puedes hacer lo correcto, puedes entregarte y buscar ayuda. ¿Lo correcto? Se rió histéricamente. Lo correcto habría sido que ustedes se mantuvieran fuera de mi matrimonio. Lo correcto habría sido que ese niño se hubiera quedado callado sobre su madre. Dani dio un paso adelante, y mi corazón se detuvo. Mi mamá era una buena persona. Ella solo quería proteger al señor Marcus, igual que la señora Estela. Tu mamá era una amenaza, dijo Kiara fríamente. Al igual que tú, y al igual que esta vieja entrometida. Kiara levantó la pistola, apuntando primero a Dani y luego a mí. Pero no se preocupen, van a estar juntos muy pronto. Fue en ese momento que escuché pasos pesados bajando las escaleras. Marcus había escuchado las voces y venía a investigar. «¿Mamá? ¿Está todo bien?», gritó desde arriba. Los ojos de Kiara se iluminaron con una luz demente. «Marcus, perfecto. Ahora toda la familia puede estar presente para la reunión». Marcus apareció en la parte superior de las escaleras, y cuando vio a Kiara con la pistola, su cara se puso pálida. «Kiara, ¿qué estás haciendo?». «Hola, esposo querido», dijo Kiara con falsa dulzura. «Baja despacio y únete a nosotros. Estamos teniendo una pequeña fiesta de despedida». Marcus comenzó a bajar las escaleras lentamente. Incluso débil como estaba por el envenenamiento, pude ver que estaba tratando de pensar en una forma de protegernos. «Kiara, esto no va a resolver nada», dijo cuando llegó al pie de las escaleras. «Ya confesaste. Matar a más gente solo va a empeorar tu situación». «Mi situación ya no puede empeorar», respondió Kiara. «Mi vida está arruinada gracias a ustedes tres. Así que si voy a ir a prisión de por vida, al menos voy a asegurarme de que ustedes no estén aquí para disfrutar su victoria».
Fue en ese momento que Dani hizo algo que me sorprendió completamente. Se dirigió directamente a Kiara. «Señora Kiara», dijo con una voz increíblemente madura para sus 12 años. «Sé que está dolida y enojada. Mi mamá me enseñó que a veces las personas lastiman a otros porque ellas mismas están lastimadas». Kiara lo miró con confusión, claramente no esperando esa reacción. «Pero», continuó Dani, «mi mamá también me enseñó que siempre hay una opción. Siempre podemos elegir ser mejores de lo que somos». «Tu mamá era una idiota», dijo Kiara, pero había menos veneno en su voz. «No», dijo Dani firmemente. «Mi mamá era sabia, y ella me enseñó algo más. Me enseñó que las personas que realmente tienen poder no necesitan lastimar a otros para sentirse fuertes». Por un momento, vi algo parecido a duda en los ojos de Kiara, pero luego se endureció de nuevo. «Muy bonito, niño, pero no va a funcionar». Levantó la pistola otra vez. «Ahora todos van a pagar por arruinar mi vida». Pero justo cuando Kiara estaba a punto de apretar el gatillo, escuchamos sirenas afuera. Muchas sirenas. Kiara se puso pálida. «¿Qué?» Marcus sonrió débilmente. «Llamé al 911 antes de bajar. Los he estado escuchando durante los últimos 10 minutos». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entraron 6 oficiales de policía con las armas desenfundadas. «¡Baje el arma! ¡Baje el arma ahora!», gritaron. Kiara miró a su alrededor, realizando que estaba rodeada. Por un momento pensé que se rendiría, pero luego vi algo peligroso en sus ojos. «Si no puedo tenerlos, nadie puede», murmuró, girando la pistola hacia Dani. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Marcus se lanzó hacia ella. Incluso debilitado por años de envenenamiento, logró taclearla lo suficiente para que el disparo fuera hacia el techo en lugar de hacia Dani. Los oficiales la sometieron inmediatamente, quitándole la pistola y esposándola mientras ella gritaba obscenidades y amenazas. Mientras se la llevaban, Kiara me miró una última vez. Pero esta vez no había amenazas en sus ojos. Solo había una locura vacía que me hizo sentir lástima por ella. «Estela», gritó mientras la arrastraban hacia la puerta, «esto nunca va a terminar. Siempre voy a estar en tu cabeza. ¡Siempre!». Pero por primera vez desde que la conocí, las palabras de Kiara no me afectaron, porque finalmente entendí que el poder que había tenido sobre nuestra familia había estado basado en el miedo y la manipulación. Y ahora que la verdad había salido a la luz, ese poder se había desvanecido. Después de que se llevaron a Kiara, los 3 nos abrazamos en silencio. Marcus todavía estaba débil, Dani todavía era un niño sin hogar, y yo todavía era una mujer mayor que había estado a punto de perder a su hijo. Pero éramos sobrevivientes, y más importante aún, éramos una familia. El detective que había estado a cargo del caso se acercó a nosotros. «Con esta nueva evidencia y el intento de asesinato de hoy, Kiara va a estar en prisión por el resto de su vida. No van a tener que preocuparse más por ella». Mientras el detective se iba, miré a Dani. Este niño valiente había arriesgado todo para salvar a extraños y había perdido todo en el proceso. Entonces, «Dani», le dije, «¿te gustaría quedarte conmigo? No solo por unos días, sino permanentemente». Los ojos de Dani se llenaron de lágrimas. «¿De verdad, señora Estela? De verdad, Marcus va a necesitar tiempo para recuperarse y yo voy a necesitar ayuda cuidándolo. Además», sonreí, «esta casa ha estado muy silenciosa durante muchos años. Podría usar la risa de un niño otra vez». Marcus puso su brazo alrededor de Dani. «Me gustaría mucho tener un hermano menor». Fue en ese momento que supe que, aunque habíamos pasado por algo terrible, habíamos salido más fuertes. Kiara había tratado de destruir nuestra familia, pero en el proceso había ayudado a crear una nueva. 6 meses después del juicio, mi casa se había transformado completamente. El silencio opresivo que había reinado durante años había sido reemplazado por los sonidos de una familia real. Las risas de Dani mientras veía caricaturas los sábados por la mañana, las conversaciones largas entre Marcus y yo durante la cena,
y el ruido constante de pasos corriendo arriba y abajo por las escaleras. Marcus había estado yendo a terapia 2 veces por semana para procesar todo lo que había vivido con Chiara. Los doctores me habían explicado que el envenenamiento prolongado no solo había afectado su cuerpo, sino también su mente. Durante años, las drogas habían nublado su juicio y su memoria, haciendo que cuestionara su propia percepción de la realidad. Por eso había sido tan fácil para Chiara manipularlo. «Mamá», me había dicho una tarde mientras caminábamos por el parque, «lo más difícil no es perdonarme por haber estado tan ciego. Es perdonarme por haberte alejado durante tanto tiempo». Le había tomado la mano y le había dicho la verdad. «Hijo, tú no me alejaste. Ella lo hizo. Y lo importante es que ahora estamos juntos otra vez». Dani había comenzado la escuela en septiembre. Al principio había estado nervioso porque nunca había tenido una educación formal consistente, pero resultó ser increíblemente inteligente. Sus maestros estaban impresionados por su madurez y su capacidad para resolver problemas. Me había dicho la directora que tenía una sabiduría que va más allá de sus años. Cada noche, Dani y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina para hacer su tarea. Era un ritual que había llegado a amar. Ver a este niño, que había vivido tantas dificultades, concentrarse intensamente en sus problemas de matemáticas o escribir ensayos sobre los libros que estaba leyendo, me llenaba de un orgullo que no había sentido desde que Marcus era pequeño. «Señora Estela», me había dicho una noche mientras trabajaba en un proyecto sobre héroes de la vida real, «¿puedo escribir sobre mi mamá?» «Por supuesto, cariño», le había respondido, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Ella fue una verdadera heroína. Pero no todo había sido fácil. Dani tenía pesadillas algunas noches, despertándose gritando sobre Chiara o sobre el accidente de su mamá. En esos momentos yo iba a su cuarto, me sentaba en el borde de su cama y le hablaba hasta que se volvía a dormir. «No tienes que tener miedo», le decía. «Chiara no puede lastimarte nunca más. ¿Estás seguro aquí?» «Lo sé», me respondía, «pero a veces todavía siento como si ella estuviera observándome». Entendía perfectamente esa sensación. Durante los primeros meses después del arresto de Chiara, yo también había sentido como si ella pudiera aparecer en cualquier momento. Cada ruido extraño en la noche, cada llamada telefónica de número desconocido, cada sombra que se movía fuera de la ventana me hacía saltar. Pero gradualmente, esa sensación había comenzado a desaparecer. Especialmente después de que recibimos la notificación oficial de que Chiara había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez había sido muy claro en su veredicto. La señora Hernández representa un peligro continuo para la sociedad y no debe nunca ser liberada. Marcus había asistido a la sentencia, pero Dani y yo habíamos decidido quedarnos en casa. No necesitábamos ver a Chiara una vez más para tener cierre. Nuestro cierre vendría de construir una vida nueva y mejor. Una tarde de octubre, mientras Dani estaba en la escuela y Marcus estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era la detective Sandra López, quien había estado a cargo del caso de Chiara. «Señora Hernández», me dijo, «tengo noticias que creo que le van a interesar. Hemos cerrado oficialmente el caso del asesinato de Rosa Morales. Gracias al testimonio de Dani y a la confesión de Chiara, finalmente pudimos darle justicia a la madre de Dani». Me senté pesadamente en mi silla de la cocina. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Rosa Morales ha sido oficialmente reconocida como víctima de homicidio, no como víctima de un accidente. Su nombre ha sido limpiado, y Dani tendrá acceso a los beneficios para sobrevivientes que le corresponden. Cuando Dani llegó a casa esa tarde, le conté sobre la llamada. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. «Eso significa que todos van a saber que mi mamá era buena», dijo con voz temblorosa. «Todos los que importan ya lo sabían, cariño», le respondí, abrazándolo fuerte. Esa noche, los tres nos sentamos en la sala después de cenar. Marcus había traído pizza, que se había convertido en nuestra tradición de los viernes, y estábamos viendo una película. Pero mi mente estaba en otro lugar.
pensando en todo lo que habíamos pasado y en todo lo que habíamos ganado. ¿En qué piensas, mamá?, me preguntó Marcus, notando mi distracción. Estaba pensando en lo extraño que es la vida, respondí. Kiara vino a nuestra familia con la intención de destruirla, pero al final nos hizo más fuertes. Si no hubiera sido por ella, nunca habríamos conocido a Dani. Dani levantó la vista de la película. ¿Creen que mi mamá estaría orgullosa de mí? Marcus y yo nos miramos y ambos sonreímos. Dani, dijo Marcus, tu mamá arriesgó su vida para proteger a un extraño. Creo que estaría increíblemente orgullosa de ver que su hijo hizo exactamente lo mismo. Además, agregué, ella te enseñó a ser valiente, a ser bondadoso y a luchar por lo que es correcto. Todas esas lecciones siguen vivas en ti. Esa noche, después de que Dani se fuera a la cama, Marcus y yo nos quedamos despiertos hablando. Era algo que habíamos comenzado a hacer regularmente, recuperando todos esos años de conversaciones que Kiara nos había robado. Mamá, me dijo Marcus, quiero preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Siempre soy honesta contigo, hijo. ¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste que tal vez estabas equivocada sobre Kiara? Pensé cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos en que me pregunté si mis sentimientos hacia ella estaban nublando mi juicio, especialmente cuando tú me defendías tanto, pero en mi corazón siempre supe que algo estaba mal. El instinto maternal es muy poderoso, Marcus, y tú eres mi hijo. Siempre voy a protegerte, sin importar lo que eso cueste. Marcus asintió lentamente. Lamento no haber confiado en ese instinto. Lamento haber elegido a ella sobre ti. No lo hiciste, le dije firmemente. Ella te manipuló. Usó drogas para confundirte y hacer que cuestionaras tu propia realidad. Lo que pasó no fue tu culpa. Pero podría haber sido diferente si hubieras sido más inteligente, más observador. Marcus, lo interrumpí. Podríamos pasar el resto de nuestras vidas pensando en qué habría pasado si, pero eso no va a cambiar nada. Lo importante es que sobrevivimos. Los tres sobrevivimos. Y ahora tenemos la oportunidad de construir algo hermoso juntos. Al día siguiente, Dani me sorprendió con una pregunta mientras desayunábamos. Señora Estela, ¿puedo llamarla abuela? Casi me atraganto con mi café. ¿Qué? Es que Marcus me dijo que ahora soy como su hermano menor, y si él es como mi hermano, entonces usted sería como mi abuela, ¿verdad? Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Durante años había pensado que nunca tendría nietos, que Marcus y Kiara nunca tendrían hijos. Y ahora, de la forma más inesperada, tenía un nieto que había llegado a mi vida cuando más lo necesitaba. Me encantaría que me llamaras abuela, Dani, le dije, levantándome para abrazarlo. Desde esa mañana, Dani comenzó a llamarme abuela Estela, y cada vez que lo hacía, sentía como si mi corazón se expandiera un poco más. Una semana antes de Navidad, Dani me hizo otra pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela Estela, ¿cree que podríamos visitar la tumba de mi mamá en Navidad? Quiero contarle sobre nuestra familia nueva. Por supuesto que dije que sí. El 23 de diciembre, los tres fuimos al cementerio donde Rosa Morales estaba enterrada. Dani había traído flores que había comprado con su dinero de mesada, y Marcus había traído una pequeña corona navideña. Mientras Dani le hablaba a la tumba de su mamá sobre la escuela, sobre nuestra casa, sobre cómo Marcus lo estaba enseñando a jugar béisbol, yo pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día en el tribunal. Rosa Morales había muerto tratando de proteger a mi hijo. Su sacrificio había salvado no solo a Marcus, sino también a mí y su hijo. Este niño increíble que había heredado su valentía y su bondad, había completado nuestra familia de una forma que nunca habríamos imaginado. Mamá, le dijo Dani a la tumba, encontré una familia que me ama. Y te prometo que voy a hacer que estés orgullosa de mí. Voy a estudiar mucho, voy a ser bueno, y voy a cuidar de la abuela Estela y del hermano Marcus. Cuando regresamos a casa esa tarde, Marcus encendió la chimenea y preparamos chocolate caliente. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego,
Mirando el árbol de Navidad que habíamos decorado juntos la semana anterior, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años me sentía completamente en paz. No había miedo, no había preocupación constante, no había sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar. Solo había amor, calidez y la certeza de que habíamos encontrado nuestro camino de vuelta el uno al otro. ¿Saben qué?, dije mirando a Marcus y a Dani. Creo que este va a ser la mejor Navidad que hemos tenido en años. La mejor Navidad que yo haya tenido nunca, dijo Dani, acurrucándose contra mí. Y mientras estaba sentada ahí, con mi hijo recuperándose a mi lado y mi nieto adoptivo durmiendo contra mi hombro, supe que Kiara había fallado completamente en su misión de destruir nuestra familia. En lugar de eso, había hecho algo que nunca había tenido la intención de hacer. Nos había dado un regalo invaluable en la forma de Dani y nos había enseñado a valorar verdaderamente el amor que teníamos el uno por el otro. 2 años después del juicio, estaba parada en las gradas del campo de béisbol de la escuela secundaria, viendo a Dani batear en su primer juego oficial. A los 14 años, había crecido casi 6 pulgadas y había desarrollado la confianza que solo viene de saberse amado incondicionalmente. Marcus estaba sentado a mi lado, gritando instrucciones desde las gradas como cualquier padre orgulloso. Su recuperación había sido completa. Los doctores habían dicho que era un milagro que no hubiera daño permanente después de años de envenenamiento, pero yo sabía que no era un milagro. Era determinación pura. Marcus había luchado para volver a ser el hombre que era antes de Kiara y había ganado esa batalla. «¡Vamos, Dani! ¡Tú puedes!», gritó Marcus cuando Dani se preparó para el siguiente lanzamiento. Dani miró hacia las gradas, nos encontró con la mirada y sonrió. Esa sonrisa me recordó tanto a Rosa que por un momento sentí como si ella estuviera allí con nosotros, viendo a su hijo convertirse en el joven extraordinario que ella siempre había sabido que sería. El lanzamiento vino rápido, pero Dani estaba listo. El sonido del bate conectando con la pelota resonó por todo el campo, y vimos cómo la pelota volaba por encima de la cabeza del jardinero central. Dani corrió las bases con una gracia natural que me llenó de orgullo. «¡Jonrón!», gritó Marcus, saltando de su asiento. «¡Ese es mi hermano!». Cuando Dani cruzó el plato de home, buscó nuestras caras en la multitud otra vez. Cuando nos vio aplaudiendo y gritando, su sonrisa se hizo aún más grande. Después del juego, corrió hacia nosotros con su uniforme sucio y el cabello despeinado. «¿Vieron eso? ¿Vieron mi jonrón?», preguntó, todavía respirando pesadamente por la emoción. «Lo vimos, cariño», le dije, abrazándolo fuerte, sin importarme que estuviera sudado y sucio. «Estamos tan orgullosos de ti. Tu mamá habría estado gritando más fuerte que todos nosotros», agregó Marcus, revolviendo el cabello de Dani. Dani asintió, y vi una sombra breve de tristeza cruzar por su cara, pero luego sonrió otra vez. Creo que ella me estaba ayudando desde allá arriba. Sentí como si pudiera hacer cualquier cosa cuando estaba en el plato. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito para celebrar la victoria de Dani, él nos hizo un anuncio. «Abuela Estela, hermano Marcus, tengo que decirles algo importante». Marcus y yo nos miramos, preguntándonos qué noticia podría tener nuestro adolescente. «La señora Johnson, mi consejera, dice que mis calificaciones son tan buenas que probablemente pueda conseguir una beca completa para la universidad cuando me gradúe». Marcus casi se atraganta con su agua. «¿En serio? Dani, eso es increíble». «Pero eso es dentro de 4 años», dije, sintiendo una mezcla de orgullo y pánico. «No me gusta pensar en ti yéndote tan pronto». Dani se rió. «Abuela, no me voy a ir muy lejos. Además, siempre voy a volver a casa. Ustedes son mi familia». Después de cenar, mientras manejábamos de vuelta a casa, Dani estaba callado en el asiento trasero. Cuando llegamos, se quedó en el auto después de que Marcus y yo salimos. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté. «Estaba pensando en algo», dijo lentamente. ¿Creen que mi mamá estaría orgullosa de la familia que tenemos ahora?» Marcus se acercó al auto y se inclinó para hablar con Dani. «Dani,
Tu mamá sacrificó su vida para proteger a nuestra familia. Creo que no hay nada que la haría más feliz que saber que su sacrificio creó algo tan hermoso como lo que tenemos ahora. Además, agregué, cada día que eres bondadoso, cada vez que trabajas duro en la escuela, cada vez que nos haces reír, estás honrando su memoria. Ella vive a través de ti. Dani asintió y vi lágrimas en sus ojos. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud y amor. Al mes siguiente, recibí una carta que no esperaba. Era de la prisión donde estaba Kiara. Durante un momento, consideré tirarla sin abrirla. Había pasado tanto tiempo sin pensar en ella, que ver su nombre en el sobre me dio una sensación extraña. Pero algo me hizo abrirla. La carta era corta. Estela, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero necesito decirte algo. He estado en terapia aquí en la prisión, tratando de entender por qué hice las cosas que hice. Mi terapeuta dice que tengo un trastorno de personalidad, que probablemente tuve toda mi vida sin saberlo. Eso no excusa lo que hice, pero al menos explica por qué no podía dejar de lastimar a la gente que debería haber amado. Quiero que sepas que Marcus era un buen esposo. El problema siempre fui yo. Espero que él sea feliz ahora. Y espero que ese niño, Dani, tenga la vida que merece. Lamento todo el dolor que les causé. Kiara. Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la doblé y la puse en un cajón. No era perdón, exactamente, pero era algo parecido a cierre. Kiara finalmente había admitido la verdad, no solo sobre lo que había hecho, sino sobre quién era realmente. Esa noche le conté a Marcus sobre la carta. Él la leyó en silencio, y cuando terminó, la dobló y me la devolvió. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que es demasiado poco, demasiado tarde, dijo después de un momento. Pero también pienso que ya no importa lo que ella diga o haga. Nosotros ganamos, mamá. Tenemos una familia hermosa y ella está sola en una celda. La justicia ya se hizo. Unos meses después, Dani vino a casa de la escuela con una sonrisa misteriosa. Abuela Estela, ¿puede venir a mi escuela el viernes? Hay algo que quiero mostrarle. Por supuesto, cariño. ¿Qué es? Es una sorpresa. Solo venga a las 2 de la tarde, ¿sí? El viernes a las 2 entré a la escuela de Dani y me dirigí a la oficina principal. La secretaria me sonrió. Usted debe ser la señora Hernández. Dani la está esperando en el auditorio. Cuando entré al auditorio, me quedé sin aliento. Dani estaba parado en el escenario con un micrófono y el auditorio estaba lleno de estudiantes, maestros y otros padres. Damas y caballeros, dijo Dani con una voz clara y fuerte, hoy quiero hablarles sobre los héroes. No los héroes de las películas o los libros, sino los héroes reales, los héroes que nos rodean todos los días. Durante los siguientes 15 minutos, Dani contó nuestra historia. Habló sobre su mamá, Rosa, y cómo había muerto tratando de proteger a un extraño. Habló sobre Marcus y cómo había tenido el valor de buscar ayuda cuando se dio cuenta de que necesitaba escapar de una situación abusiva. Y habló sobre mí y cómo había luchado para proteger a mi familia incluso cuando nadie me creía. Pero la lección más importante que he aprendido, dijo Dani hacia el final de su presentación, es que a veces las familias más fuertes no son las que nacen, sino las que se eligen. Mi familia me eligió cuando yo no tenía a nadie, y yo los elegí a ellos, y todos los días seguimos eligiéndonos el uno al otro. Cuando terminó, todo el auditorio se puso de pie para aplaudir, pero yo no podía moverme. Estaba sentada en mi asiento con lágrimas corriendo por mi cara, completamente abrumada por el orgullo y el amor. Después de la presentación, Dani corrió hacia mí. ¿Le gustó, abuela Estela? Dani, le dije, abrazándolo fuerte, fue la cosa más hermosa que he escuchado en mi vida. Gané el primer lugar en el concurso de oratoria, dijo con orgullo. Van a darme una beca de $500 para la universidad. Tu mamá habría estado tan orgullosa, le dije, y esta vez las palabras no me hicieron sentir triste. Me hicieron sentir conectada a Rosa, como si ella fuera parte de nuestra familia también. Esa noche, después de que Dani se fue a la cama,
Marcus y yo nos sentamos en el porche trasero como habíamos comenzado a hacer todas las noches. Era nuestro tiempo para hablar, para reflexionar, para planear el futuro. «Mamá», dijo Marcus, «¿alguna vez imaginaste que nuestra familia se vería así?» Miré hacia la casa, donde Danny estaba durmiendo pacíficamente en su cuarto, rodeado de trofeos de béisbol y libros, completamente seguro y amado. «Nunca», admití, «pero no cambiaría nada. Cada momento difícil, cada lágrima, cada noche de miedo, todo valió la pena para llegar aquí». ¿Crees que Danny realmente nos ve como su familia o solo está siendo educado? Me reí suavemente. Marcus, ese niño nos eligió mucho antes de que nosotros lo eligiéramos a él. Cuando corrió para salvarme ese día en el estacionamiento, ya nos estaba protegiendo como familia. No se queda con nosotros por educación, se queda porque pertenece aquí. 3 años después, estaba sentada en otra grada, pero esta vez era la graduación de la escuela secundaria. Danny, ahora de 17 años y más alto que Marcus, estaba parado en el escenario como el estudiante con las mejores calificaciones de su clase. Cuando dijeron su nombre para recibir su diploma, Marcus y yo gritamos tan fuerte que probablemente se escuchó en todo el condado. Danny nos encontró en la multitud, sonrió y señaló hacia el cielo. Yo sabía que estaba pensando en Rosa. Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos, Danny me abrazó fuerte. «Gracias, abuela Estela», me susurró al oído. «¿Por qué, cariño?» «Por salvarme, por darme una familia, por enseñarme que merezco ser amado». En ese momento, con mi hijo y mi nieto abrazándome, rodeada por el ruido y la celebración de un nuevo comienzo, me di cuenta de algo importante. Kiara había tratado de destruir nuestra familia, pero había fallado completamente. En lugar de destruirnos, nos había hecho más fuertes. Nos había enseñado a valorar lo que teníamos. Y más importante aún, nos había traído a Danny. Mientras manejábamos a casa esa noche, con Danny hablando emocionadamente sobre la universidad y sus planes para el futuro, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde aquel día terrible en el tribunal hasta este momento de pura felicidad, habíamos demostrado que el amor real, el amor verdadero, siempre triunfa sobre la manipulación y el odio. Y por primera vez en años, cuando pensé en el futuro, no sentí miedo, solo sentí esperanza, emoción y la certeza absoluta de que sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, como familia.